Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Meditando en el tema de hoy, me acordaba de una historia, y es una historia del caballo de Troya. El caballo de Troya habla de esa guerra que hubo en Grecia, y donde los enemigos precisamente de Troya, muy hábilmente, crean un caballo que supuestamente es como un regalo que le dan a la ciudad, donde ellos le están demostrando sus intenciones de paz a la ciudad. Caballo muy hermoso, artesanalmente bien hecho, bien logrado. La ciudad acepta el regalo sin saber y sin apercibirse que ese regalo, ese gigantesco caballo, dentro de él hay enemigos, y que solamente están esperando y aguardando que la ciudad se vaya a dormir, y ellos van a salir del caballo, que por dentro es hueco, y se tomarán la ciudad. Una de las historias más conocidas de la mitología griega. Y me llama la atención que, meditando en esa historia, recordaba el tema de hoy, de cómo podría convertirse, o darle, se puede convertir en algo muy peligroso, darle una lectura distinta a una situación en tiempos de guerra. Si ustedes me preguntan cuál fue el pecado de Troya, su pecado fue haber bajado la guardia en medio de la guerra. El haber atribuido a su enemigo un deseo de paz y de tranquilidad, cuando eso no era lo que se estaba viviendo. Y muchas veces al cristiano le pasa lo mismo. El cristiano a veces hace concesiones y hace treguas con un enemigo que no está ni pasándosele por la cabeza tener paz para con nosotros. El enemigo que tiene el hombre se llama Satanás. El enemigo que tiene el hombre se llama diablo. El enemigo que tiene el hombre es la serpiente antigua. Y la guerra contra él no acabará nunca. Solo hasta el día del juicio final, donde cada uno se irá a donde deba estar, los condenados, los proscritos a la condenación eterna, y los elegidos a la salvación eterna. Pero hasta que eso ocurra, la batalla será todos y cada uno de los días. Y a veces nosotros cometemos un gran error, al igual que Troya, en bajar la guardia y pensar lo mejor de un enemigo que solo quiere lo peor de nosotros. Entonces, por esa razón, me llamaba la atención esta historia para comenzar el día de hoy, para que estemos atentos. La guerra del cristiano, ese es el tema del día de hoy. Y estaremos meditando en la porción de Efesios, capítulo 6, desde el verso 10 hasta el 13. Pero la unidad temática es desde el verso 10 hasta el verso 20, con lo cual terminaremos la carta a los Efesios. Nos llevarán 2, tal vez 3 predicaciones a hablar del tema establecido el día de hoy, que es la guerra espiritual. En los primeros 3 capítulos de la epístola, el apóstol Pablo presenta las grandes riquezas de nuestro Dios que han sido dadas a la iglesia. Durante todos esos pasajes estuvimos hablando de lo inmensamente ricos que somos. Esto lo hace exponiendo el plan del Dios Trino en pos de la salvación de sus elegidos a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo tienen una labor puntual en esa salvación y la herencia que recibimos. Tan maravillosas y profundas son estas riquezas que Pablo tiene que detenerse antes de exponerlas y tiene que hacer una oración por las personas que van a leer la carta, pidiéndole al Señor que abra los ojos del entendimiento de la iglesia para que puedan comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura y la magnitud del amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, es tan vital la doctrina que les va a dar Pablo en esos 3 primeros capítulos, que el primero, aunque tiene afán de darles esa doctrina, lo primero que hace es detenerse y orar por la iglesia para que la iglesia comprenda estas maravillosas verdades. Y eso también contiene el capítulo 6 de Efesios, que vamos a empezar a estudiar hoy. Por eso, al comenzar hoy el culto del domingo, oraba de la manera en que lo hacía, porque hay un enemigo que está
deseando que seamos ciegos a estas verdades. Los 3 primeros capítulos son entonces una fuente de riqueza doctrinal maravillosa para el cristiano. Lo primero que hace Pablo en la carta es establecer un piso doctrinal muy fuerte para luego pedirle al creyente que viva bajo esos principios. A partir del capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que viva de una manera acorde a lo que Dios ha hecho y ha dado a la iglesia. Y en torno a esta exhortación, el apóstol Pablo enfatiza que ya no somos lo que antes éramos y que por lo tanto debemos vestirnos de una nueva naturaleza habiéndonos despojado del antiguo. El énfasis en esta sección pues es la santidad. Es el fruto de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo que realizó por nosotros. Mortificar el remanente de pecado que vive en nuestro ser y que el control del Espíritu Santo dirija toda área de nuestra vida. De hecho, esa porción del capítulo 4, ¿cómo se llama? La vida en el Espíritu. Pero este camino de santificación, que eso fue lo que terminamos, vimos el rol del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los jefes, de los empleados. Vimos cómo debía ser nuestro comportamiento de esa vida en el Espíritu, pero en este mundo real. Ese camino de santificación corre un gran peligro. No lograremos vivir en la santidad a la que Dios nos ha llamado si desconocemos que hay un enemigo interesado en estropear ese propósito. Un enemigo que tal vez será tan hábil que creará un caballo de Troya donde querrá que nosotros lo veamos como un premio, como un regalo, como algo maravilloso, pero que realmente será nuestra destrucción. Es por eso que el apóstol Pablo no puede finalizar esta maravillosa epístola sin advertir la guerra que el cristiano debe luchar. No solo contra su naturaleza pecaminosa, que eso ya lo tenemos claro, sino que también debe levantar y tener una guerra fuerte contra Satanás y sus huestes espirituales. Y por eso voy a leer el pasaje en toda su unidad temática y luego solamente meditaremos en los 3 versículos primeros, desde el 10 al 13. Pero hablando de Efesios capítulo 6, desde el verso 10 al 20, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los últimos versos del capítulo nos permite ver la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo en ese momento. Él estaba en la cárcel, estaba encadenado y estaba limitado en su libertad. Pero eso no lo limitaba a predicar el Evangelio. Como lo decía en la oración, algo me preocupa. Como lo decía en la oración al inicio de la predicación del día de hoy, algo me tiene muy pensativo. Y es que los cristianos reformados de nuestra época corremos un gran peligro en torno a la guerra que debemos librar. Debido a la tergiversación infantil y peligrosa que la mayoría de creyentes evangélicos al día de hoy tienen en torno a la guerra espiritual, nos hemos vuelto algo prevenidos los reformados con este tema.
Los reformados no queremos caer en toda esta fábula que se ha vuelto la guerra espiritual. Y a veces nos mantenemos tan al margen de la fábula que perdemos de vista la realidad. ¿Cuál es la fábula? La fábula de la guerra espiritual al día de hoy en las iglesias que son evangélicas es zapatear sobre la cabeza de Satanás, gritar improperios en contra de Satanás y de los demonios. Y entre más fuerte el grito sea, más efectivo parecerá. Se echa fuera Satanás. Y bueno, si no se va Satanás de la iglesia, aunque sea queda sordo. Convertir los exorcismos en una práctica común y diaria. La gente va a la iglesia a que les hagan liberación. Ya la gente a las iglesias no van a arrepentirse, sino a liberarse. De hecho, se ha vuelto una fijación tanto la liberación, la guerra espiritual, que aún las personas le atribuyen no a su vida, sino a Satanás todos sus pecados. Entonces, no es de extrañar que al día de hoy la gente vaya a la iglesia para que les eche fuera el espíritu de drogadicción, el espíritu de robo, el espíritu de inmoralidad, de adulterio, el espíritu de pereza, el espíritu de rebeldía, el espíritu de cualquier cosa que tú puedas imaginar. De hecho, la iglesia ha caído en tal desconocimiento del mundo espiritual que aún se le enseña a las personas que pueden atar a Satanás, que pueden reprenderlo y pueden echarlo fuera. Tal ha sido el desconocimiento de las personas al interior de la iglesia que han vuelto algo físico una guerra que es netamente espiritual. Puedo recordar aún cuando yo mismo dirigía eventos donde nosotros hacíamos algo que se llamaba reencuentros. Y en esos reencuentros supuestamente la gente que ya había ido a un encuentro y quería ser líder y quería servirle a Dios debía ir a un reencuentro. Y en ese reencuentro había un momento clave donde se hablaba de la guerra espiritual y donde se le enseñaba a la gente a tomar la armadura y vestirse. Algo muy infantil porque se tomaba de manera literal y textual algo que decía en la escritura. Entonces supuestamente uno tenía que ponerse el yelmo, tenía que ponerse los zapatos, la coraza, el escudo, la espada. Y yo era el que dirigía eso, lastimosamente, o sea, fue escarnio público. Y lo tremendo del asunto es que yo decía, y vas a mirar con celo a Satanás, y todos los de la primera fila. Y vas a correr para atrapar a la gente. Y vas a pisotearlo. Y o sea, eso parecía, era más un curso de mimos que una guerra que se estaba tomando con seriedad. Entonces, como el pueblo reformado, el pueblo bíblico, queremos mantenernos lejos. Yo le pido a Dios que me guarde de volver a tener una praxis tan inmadura de la palabra de Dios. Caemos también en otro error. Y es que nos pasamos al otro lado. Y es que nos mantenemos completamente al margen de un conflicto que sí existe. De un conflicto que sí es real, pero que lastimosamente se ha abordado de una manera inmadura. Me llama la atención un pasaje que está en las Escrituras, y es cuando Saúl se enfrenta a los filisteos por primera vez. Y cuando salen a la batalla, dice la palabra de Dios que ellos solo tienen rejas de arado sin filo, y tienen hoces, y tienen rastrillos. O sea, ellos no tienen armas. Los únicos que tienen espadas son Saúl y su hijo Jonatán. El resto son agricultores que tienen sus instrumentos de agricultura sin filo, porque los filisteos de manera sistemática han erradicado del pueblo hebreo a los herreros. Los herreros, los que trabajan el metal. Nadie manejaba en el pueblo el arte de la metalurgia. Y por esa razón ellos mismos tenían que ir a donde sus enemigos a que les afilaran sus instrumentos para la agricultura. Y como estaban en guerra con los filisteos, pues ya no podían y ni tenían quien les afilara sus instrumentos. Entonces había un gran ejército, ninguno con armas, sino con elementos de cultivar, elementos agrícolas sin filo. Y lastimosamente eso es lo que está pasando con la iglesia.
Un sector de la iglesia tiene una fábula en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Y otro grupo de la iglesia nos mantenemos voluntariamente al margen de una guerra que ya está dada. Y ninguna de las dos posiciones es correcta. Aquí nos podemos reír de las barrabasadas que hicimos antes y que muchos al día de hoy pueden estar haciendo. Pero cometemos un grave error al mantenernos nosotros mismos al margen de esa guerra. Este tipo de acciones infantiles que les acabo de mencionar y muchas otras han hecho que los cristianos reformados, como reacción a esta manifestación infantil y peligrosa, ignoremos a propósito una guerra que se está dando. Nuestro énfasis se centra en mortificar la naturaleza pecaminosa, y eso está bien, pero en solo ese hecho no se centra la guerra espiritual. Nosotros no solo nos podemos centrar en nuestra vieja naturaleza. Nosotros no solo nos podemos centrar en que dentro de nosotros hay un remanente de pecado. Sí, es cierto, es completamente válido, pero los cristianos estamos obligados a atender todo el conocimiento de Dios. Y la Biblia no nos dice que el mal sucede solo por nuestra naturaleza caída, sino que también hay un ente espiritual que está ensignado en que el hombre caiga en pecado. ¿Me comprende? Entonces nosotros no solamente podemos echar mano de que tenemos una vieja naturaleza y tenemos que tener cuidado de ella, sino que también tenemos que estar prestando atención a todo el consejo de Dios, que nos dice que Satanás también está empeñado en hacernos caer. Es muy diciente que el apóstol Pablo, después de exponer todo lo que corresponde a una vida que se ajuste a la voluntad de Dios, que es la vida en santidad, una vida acorde a nuestro llamado, no finaliza la carta sin exponer esa lucha contra el diablo y contra las huestes de maldad. Esta intención del apóstol Pablo se expresa al decir que nuestra lucha se centra en el área espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, es verdad, hay un remanente de pecado en nuestras vidas que si nosotros nos soltamos de la mano de Dios y dejamos de orar, si dejamos de leer su palabra, si dejamos de congregarnos, vuelve a tomar fuerza. Pero el apóstol Pablo no termina Efesios sin hablar de que tenemos una lucha contra seres que no son humanos. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y luego dice, contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos ser como la ciudad de Troya, que se quedó dormida mientras sus enemigos los invadían. Enemigos que eran reales, enemigos que los lastimaron y a muchos mataron, enemigos que los tomaron. Nosotros no podemos ser como la avestruz, que en medio del peligro esconde su cabeza en la tierra, ignorando que todo su cuerpo está por fuera y la pueden matar. Tenemos un enemigo que nos está atacando. La guerra que el cristiano debe luchar es real, y si quiere progresar en su camino de santidad, no puede ser ignorada. Vuelvo y repito, si queremos avanzar en nuestro camino de santidad, no podemos ignorar que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No vamos a caer en la infantilidad de que le vamos a echar la culpa de todo a Satanás, pero también somos iguales de infantiles si ignoramos que Satanás existe. A alguien le preguntaban cuál es la mayor arma que tiene Satanás. Esa persona contestaba, la mayor arma que tiene Satanás es hacerle creer a todo el mundo que él no existe. Y así puede actuar en el anonimato. J.C. Ryle dice, me doy cuenta de que sobre esta lucha hay muchas personas que no saben nada. Si oyen hablar de la misma, no vacilan en considerar a los cristianos como tontos, locos o entusiastas. Sin embargo, es una verdadera guerra que tiene contiendas genuinas, con sus luchas y sus heridas,
sus velas y sus fatigas, sus sitios y sus asaltos, sus victorias y sus derrotas. Pero lo verdaderamente terrible, tremendo y peculiar de esta contienda son las consecuencias que se derivan de la misma. En los conflictos terrenales las consecuencias son más o menos inmediatas o de duración limitada. Pero en la contienda espiritual no es así. Las consecuencias tienen un carácter eterno e invariable. Si alguien pierde la guerra espiritual, se puede condenar eternamente. Así que es una necesidad, es una responsabilidad que tenemos los cristianos de aprender cómo lucharlo. Y ese es el propósito principal de esta sección de la epístola a los Efesios. La exhortación en torno a una vida en santidad que solo se centra en la mortificación de nuestra naturaleza pecaminosa y se descuida la verdad de la acción de Satanás y sus huestes espirituales, está condenada a la lentitud en dicho propósito. Una persona que solo se enfoca en mortificar el pecado pensando que él solo es responsable de su santidad, se demorará más en ser santo, porque ignorará que hay tentaciones, ignorará que hay una fuerza externa que quiere hacerte caer. Sí, es verdad, el creyente debe tener ojos atentos y estar siempre vigilante a eso interno que es su naturaleza caída que lo puede llevar a caer. Pero si ignoramos que también hay una fuerza externa, un ente externo, un ser invisible externo que está buscando nuestra caída, podemos cometer errores. Y puede volverse más lento nuestro proceso de santidad. Espero que estén entendiendo a lo que me estoy refiriendo. Esta sección de la epístola está dividida en dos partes de la siguiente manera. La primera va desde el verso 10 hasta el 13, que es la que vamos a ver el día de hoy, donde el apóstol Pablo da una exhortación general en torno a la guerra espiritual y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Miren, habla de una armadura que nos llevará a estar firmes ¿en qué? En contra de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esa es la primera parte. La segunda parte, el segundo énfasis de esta porción de Efesios, va del verso 14 al 20, donde da instrucciones detalladas de la exhortación general que acaba de hacer el apóstol Pablo, es decir, una aplicación de la exhortación que ha hecho. Cómo vestir la armadura, porque es importante cada parte de la armadura. Dice: estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, la primera sección, que es la exhortación general, podemos hacer también una subdivisión de la siguiente manera. Aquí ya entramos en materia del tema del día de hoy, ¿ok? Primero, nos dice cómo debemos prepararnos para la batalla. Y el énfasis de esa preparación es vestidos de toda la armadura y por tanto tomad la armadura. O sea, nosotros tenemos que estar revestidos de la armadura. Ahora, la cuestión es cuál es la armadura. Segundo, el apóstol Pablo provee las razones por la cual el llamado a esta batalla. O sea, ¿por qué tenemos que estar en pie de guerra en esta batalla y no ser sencillamente pasivos? Verso 11b al 12 dice: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahí vuelve a repetir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, nosotros debemos vestirnos de la armadura y estar preparados antes de que el ataque venga, porque de seguro el ataque que vendrá. En el día de hoy vamos a centrarnos en la primera parte de esta primera sección,
¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Y por qué debemos ponernos la armadura de Dios? Y no solo una parte de la armadura, sino toda. La respuesta a estas dos preguntas es porque tenemos una guerra que librar en contra del enemigo. Y son enemigos poderosos que quieren estropear el camino que como cristianos debemos recorrer. ¿Cuál es ese camino? El camino de la santidad. Entonces acá no se está refiriendo a gente incrédula, se está refiriendo a los creyentes. En el momento que tú te conviertes en cristiano, en el mismo momento en que tú le entregas tu vida al Señor y naces de nuevo, en ese mismo momento vas a ser del bando contrario. Por eso Jesús le decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estaba hablándoles de a qué grupo ellos pertenecían. Iban a pelear en contra del reino de Dios y de sus hijos. Pero nosotros como creyentes vamos a dar una constante batalla. Hay muchos en la historia de la iglesia que han enfrentado esta guerra con la determinación de obedecer a Dios en sus mandamientos y no prestan atención a las tentaciones que el enemigo puede traer. Sí, es verdad, muchas veces en nuestro proceso de santidad será la concupiscencia del ser humano, de ese ser que ya ha nacido de nuevo, será su concupiscencia la que le llamará la atención cosas de afuera, es decir, la tentación vendrá de adentro, ¿correcto? Pero habrá otros momentos donde tú estarás muy bien delante del Señor, donde estarás firme, donde estarás orando, donde estarás caminando en el camino de la verdad, y la tentación vendrá de afuera, y vendrá de manera tan sutil que tú a veces ni te darás cuenta porque no la esperas. Vendrá de manera tan sutil porque no piensas que estás enfrascada en una guerra. Y es allí donde nosotros debemos tener cuidado y prestar especial atención. Esta posición ignora nuestra condición natural, nuestra incapacidad, nuestra miseria. Esta posición podemos verla ilustrada en la vida del apóstol Pedro. El Señor le advirtió cómo él podía caer y cometer errores. Lucas 22, del 31 al 32 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Respondió según la sabiduría humana. Respondió desconociendo su miserable condición. Él no dijo: Señor, ayúdame a estar firme en aquel momento. Asísteme, prepárame de tal manera que cuando llegue ese día pueda permanecer firme y fiel a ti. No. Pedro respondió dirigido por lo que sentía, por lo que él percibía, por lo que él creía. Lucas 22:33 dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y acá yo quiero hacer una aclaración. Tú puedes ser de los que creen y estar vigilante de que hay algo en ti que puede estar mal, y puedes estar todo el tiempo orando y esto. Pero a veces, cuando nos sentimos más fuertes, es cuando más débiles podemos ser. Cuando nos sentimos más fuertes, es cuando más débiles podemos ser. Tal vez esa semana en que oraste más, tal vez esa semana donde leíste más la palabra, donde no has faltado un solo día a la congregación, ese día donde estudiaste las escrituras como antes no las habías estudiado, y ves como poco a poco esa remanente de pecado dentro de ti va menguando, y listo, tú estás muy pendiente de esa voz interna que a veces te puede tentar a pecar, pero pierdes de vista completamente que afuera hay un enemigo también. Pedro se sentía fuerte porque estaba al lado de ¿quién? De Jesús, todo el tiempo. O sea, no era el domingo 2 horas como nosotros. Él estaba durante 3 años, estuvo ahí pegado a Jesús todo el tiempo. Entonces, ¿cómo él se creía?
se creía fuerte. Pero Pedro cometió un error. Y el error que cometió Pedro era ignorar que él no solo debía tener cuidado de su hombre interno, sino que tenía que tener también cuidado de ese ser espiritual externo. Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. ¿El ataque de dónde venía? ¿Del interior de Pedro? No, el ataque venía de fuera. Ahora Pedro da una respuesta desde su interior. Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Yo les pregunto, ¿Pedro está diciendo mentiras? ¿Pedro está engañando a Jesús? O sea, Jesús no puede ser engañado. ¿Pedro está siendo hipócrita? Tal vez como Judas. No, él está siendo completamente honesto. Pedro había sido capaz de dar su vida por el Señor, pero es que Pedro no estaba contando con que un ser en su exterior lo iba a tentar. Pero Jesús lo ubica y le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Enfrentar esta lucha dirigidos por la sabiduría con la percepción humana es un camino directo al fracaso. Un fracaso estruendoso en nuestro camino de santidad. Solo tener una óptica de que depende de nosotros y del cuidado que tenemos de que nuestra antigua naturaleza no se vuelva a despertar y desconocemos completamente que tenemos un enemigo afuera, es exponernos, como les decía en la oración. Hay un proverbio que dice que la paloma simple no sabe que atenta contra su vida al ir volando en territorio enemigo. Solo se da cuenta que atenta contra su vida al volar de manera despreocupada cuando la saeta atraviesa su corazón y la mata. Ahora, otros la enfrentan de otra manera. Deciden huir del mundo para no ser contaminados. O sea, son tan conscientes de la guerra. Hay otro grupo de personas que son tan conscientes que hay una guerra en este mundo que se apartan, huyen de la contaminación. Esta forma de enfrentar la guerra espiritual tiene algo de valor, pero no el valor correcto completamente. Y si tiene algo de valor, no es porque haya algo de valor en la sabiduría humana que dirige eso. El ascetismo religioso nace de la sabiduría humana. El ascetismo religioso es que la gente se apartó de la sociedad y se fue a vivir a monasterios, pensando que apartándose del mundo huiría del ataque. Pero no porque si esto tiene algo de valor, el querer huir de la contaminación del mundo, si tiene algo de valor, no es porque salga del corazón humano, sino que en cierta forma se alinea a la verdad escritural. Porque hay partes donde la Biblia nos dice que debemos huir de la tentación. ¿Me comprenden? Pero cuando se habla de huir de la tentación es algo que habla de huir de ese momento en particular. ¿Me comprenden? No de vivir una vida de ascetismo, apartado de la sociedad. Porque aún de hecho el mismo Señor Jesús dice: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿se puede retomar algo de esa mala práctica? Sí, hay momentos donde debemos huir. José huyó de la mujer de Potifar. Se nos llama a huir de las pasiones juveniles, hablando de la inmoralidad y todo lo que es carnal. Pero no nos habla de vivir una vida constante de apartarnos de la sociedad, porque así no es. Sin duda debemos cuidar que nuestro ser no sea bombardeado por la impiedad de la sociedad en la que vivimos. Hombre, sí es cierto, nosotros debemos guardarnos de estar en ciertos lugares. Hay lugares donde el creyente no debería estar y debemos huir de manera permanente de esos lugares. Pero eso no quiere decir no quiere decir que sea igual huir de ciertos lugares a pretender huir del mundo. ¿Ok? Sin duda, no debemos dejarnos contaminar de la lujuria, de la perversión sexual, que constantemente está expuesta ante nuestros ojos en la televisión, en los medios. En ese sentido debemos huir de ella, obligando a nuestro ser a rechazar la insinuación que se presenta en ella y también la tentación a verlas.
Nosotros nos debemos mantener al margen de toda la contaminación. Y si tú eres consciente de que no puedes manejar cierto tipo de cosas en tu vida, desarráigalas de manera radical de tu vida. Desarráigalas de manera radical. Aquí no vamos a ir con medias tintas. Yo les he hablado de este pastor que estuvo en la guerra de Vietnam y tenía que pasar por una zona de Saigón donde era de alta tolerancia, es decir, era la zona de prostitución de Saigón. Y él, aunque llevaba 30 años de casado y nunca le había sido infiel a su mujer, él no le iba a dar largas al pecado, porque las mujeres literalmente salían desnudas. Y él era el capellán de ese lugar y tenía que pasar por ahí. No había otro camino, el otro camino era enemigo, que estaba lleno de minas. Entonces tenía que pasar por la mitad. Entonces él, porque como se sentía tan fuerte, pasaba y veía y yo no me afecta. No, ¿saben qué hizo él? Se consiguió esas cositas que le tapan los ojos a los caballos. ¿Se han visto? Para que no se asusten con los carros. Y se las ponía y solo veía hacia el frente, porque él sabía que tenía que guardarse de su naturaleza pecaminosa. En ese aspecto el Señor nos dice que huyamos, y es verdad. Entonces tenemos aquí dos puntos de vista. Tenemos dos formas en que las personas manejan su vida de santidad. Tenemos las personas que solo se enfocan en ellos, entendiendo que tal vez el único peligro posible que hay de caer en pecado son ellos. Y no está bien, porque se pierde de vista el enemigo externo. Y también hay otras personas que han tomado la decisión de huir de manera radical de este mundo y de esa contaminación. No veo televisión, no escucho música, no hago esto, no aquello otro. También está bien. Pero si yo solo me enfoco en mi pecado interno, o solo me enfoco en renunciar a cosas de manera radical, y en ambos casos pierdo de vista por completo a Satanás, la embarro. Porque es que caigas en pecado no solo depende de ti. Sí hay una fuerza espiritual que está buscando tu caída, y lo dice la Escritura, y por eso el apóstol Pablo se detiene. ¿Sí me está quedando clara la situación? Por eso el apóstol Pablo inicia señalando la única manera en que podamos enfrentar esta guerra. Verso 10b: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay otro texto que me parece maravilloso. ¿Han escuchado hablar de ese texto que dice resistid al diablo y él huirá de vosotros? ¿Solo dice eso? ¿Cómo comienza el texto? Si alguien se acuerda. Solo dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. No, el texto completo dice someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todo se basa en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. No estamos luchando contra fuerzas naturales o físicas. Por eso cometemos un error cuando enfocamos solamente nuestro deseo de santificarnos en nosotros mismos. Porque es que nosotros nos estamos enfrentando a fuerzas espirituales. Estamos yendo en contra de huestes espirituales. Por lo tanto, debemos apropiarnos de todos los recursos que Dios nos da. Verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Y dicha apropiación no se inicia cuando sentimos que estamos siendo atacados por el enemigo, no, sino que la exhortación del apóstol Pablo aquí es prepararnos para ese momento. ¿Ustedes han oído hablar de ese texto que dice de madrugada yo te buscaré? El texto, cuando dice de madrugada yo te buscaré, no solo se refiere a las 4 de la mañana, no solo se refiere a las 5 de la mañana. De madrugada yo te buscaré, el salmista lo que estaba diciendo es: te buscaré antes de. Te buscaré antes de que las cosas ocurran. Te buscaré antes de que el ataque venga. Ese texto que dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. Uno piensa, yo cuando leía ese verso pensaba que era solamente que él tenía sed y quería beber. Pero es que habla de bramar. Y el ciervo realmente no brama por las corrientes de agua cuando tiene sed. ¿Saben cuándo brama el ciervo por el agua? Cuando lo va persiguiendo
la fiera que lo quiere devorar. Y la fiera que lo quiere devorar lo está persiguiendo no porque lo ve. La fiera que lo quiere devorar lo está persiguiendo porque lo huele. Y la única manera de que la fiera pierda el rastro del ciervo que está a punto de devorarse es que el ciervo se meta a las corrientes de agua. Y las corrientes de agua disipen su almizcle. Y el enemigo pierda su dirección y lo pueda atrapar. ¿Me están comprendiendo? Es allí donde el ciervo brama. Mientras va corriendo, brama porque está queriendo llegar al agua y salvarse. Maravilloso. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, sin duda estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. Días propicios para que Satanás viniese a tratar de hacerlo caer. Estaba recluido en la cárcel, con la incertidumbre si era ejecutado o no, con escasez constante para su manutención. Entonces, ¿cómo pudo el apóstol Pablo permanecer firme hasta el fin? Hasta que todo esto pasó. ¿Cómo pudo ser fiel? Se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero que se imaginen a Juan el Bautista predicando al lado del Jordán, con esa fuerza que le decía a los soldados: conténtense con su salario. Confrontó al rey Herodes y le dijo: no puedes estar con la mujer de tu hermano. Confrontaba a la gente, les decía: arrepentíos. Pero miren al mismo Juan en la cárcel, dudando si había bautizado al Mesías. Ven y díganle a Jesús si él era el que había de venir o enviará a Dios a otro. Porque les cuento, los momentos difíciles de nuestra vida pueden llevarnos y conducirnos a dudar. Los momentos difíciles de nuestra vida pueden llevarnos a tomar decisiones terriblemente desacertadas. Pedro se sentía muy seguro y se sentía muy fiel al lado de Jesús. Pero luego, estando rodeado de incrédulos y estos señalándolos, diciéndole: tú también eras uno de ellos. Y Pedro, al ver su futuro en lo que le estaba pasando a Jesús, lo podían golpear y matar como lo iban a hacer con Jesús, él sintió miedo. El texto dice que nos preparemos para el día malo. El día malo va a venir. Yo no le estoy diciendo aquí yo veo, porque yo no veo nada. Es que a mí Dios me muestra, Dios no me muestra nada. Lo que dice la Escritura es que en la vida del creyente el día malo en algún momento va a llegar. Y lo único que nos dice el Señor es: estemos preparados para ese día malo. Porque la persona que es verdaderamente un creyente y se ha vestido de la armadura de Dios estará preparada para el día malo. Y el día malo se retornará en bueno, no porque no llegue, sino porque entenderemos que Dios permitirá ese momento difícil porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ese momento malo va a formar nuestro carácter y veremos algo del carácter de Dios que antes no habíamos visto. Amén. El apóstol Pablo aprendió que sin importar la situación que él estuviera viviendo, si él estaba fortalecido en el Señor, lo iba a sacar adelante. Y Juan 15:5 también el mismo Señor se lo dice a sus apóstoles: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza al crecer a la imagen del Señor Jesucristo, al crecer en santidad. Y crecemos en santidad, ¿cómo? Solo a través de los medios de gracia que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia para crecer en santidad? La oración, el conocimiento y obediencia a su palabra, la comunión con los hermanos, es decir, la congregación, y celebrando las ordenanzas, como es el bautismo y la cena del Señor. Pablo dice: prepárate para el día malo. Entonces acá la pregunta es: bueno, el día malo va a venir. Entonces, ¿yo cómo me preparo para el día malo? Efesios 6:11: vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. John MacArthur dice lo siguiente acerca de la armadura de Dios: la armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que acompaña al cristiano toda su vida. Es decir, y acá es donde viene la aplicación infantil de la iglesia moderna del día de hoy.
La iglesia moderna te dice, todas las mañanas ponte el casco, ponte los zapatos, ponte la coraza. No. Así no funciona. Cuando dice vestíos la armadura, es que nos comportemos de la manera en lo que somos. ¿Ok? O sea, que seamos ¿qué? Coherentes. En otras palabras, que crezcamos en santidad, que crezcamos en la madurez cristiana y que crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa revestirnos de la armadura. En predicaciones futuras les voy a hablar qué significa el yelmo, qué significa la coraza, qué significa el escudo, qué significa la espada, porque el texto nos llevará a eso. Pero hoy, como vamos solamente desde el verso 10 hasta el 13, vamos a hablar de qué significa revestirse de ella. ¿Ok? Revestirse de la armadura de Dios es crecer en santidad, crecer en el camino de madurez cristiana y crecer en la imagen del Señor Jesucristo. Que la gente nos vea y nos vea menos a nosotros y más a Jesús. Amén. Esa es la respuesta. Seríamos muy torpes en ignorar esta exhortación del apóstol Pablo y ser pasivos en lo que nos corresponde hacer. El apóstol Pablo ya ha descrito la sociedad en la cual vivimos y lo describió en el mismo libro de Efesios. Efesios 2, del 1 al 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí ven? Cuando éramos hijos de desobediencia, el diablo operaba en nosotros. Este mundo, este sistema, sigue la directriz de Satanás, que aquí el apóstol Pablo llama el príncipe de la potestad del aire. Y las características son delitos y pecados, en los cuales nosotros los cristianos vivimos antes de habernos convertido. Este sistema constantemente nos llama a regresar a Él, a nuestro remanente de pecado, a anhelar hacerlo. Es tanto como cuando los israelitas salieron de Egipto y no llevaban ni unos pocos días habiendo salido cuando ya deseaban volver. Tú siempre pasarás por la tentación de querer volver de donde saliste. Y si tú ahorita te sientes fuerte y lo que menos piensas es volver al mundo, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo dice: el que se cree firme, mire que no caiga. Porque en esa fortaleza fue donde Jesús le advirtió a Pedro: ¡pilas! Pedro fue el único que no abandonó a Jesús en cierto momento y estaba más pegadito a Él. Pero a pesar de estar más pegadito a Él, aunque el resto haya huido, inexorablemente Pedro finalmente que lo negó. Porque es que mi confianza no debe estar puesta en mí mismo. Es que el resto no, pero yo sí. El resto no ha podido dejar esto, pero yo sí ya lo dejé. El resto no ha podido entender esto, pero yo ya lo entendí. No, miren, eso es un camino terrible. Eso se llama ego. Y esa fue la condenación precisamente del diablo. Sin duda, todos los días luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero pecaríamos gravemente si creemos que solo nos corresponde a nosotros. Si solamente es nuestra responsabilidad. No, también hay alguien allá afuera que te quiere hacer pensar así. Que pongas tanto los ojos en ti que termines perdiéndolo de vista a Él. Y el día en que menos tú lo esperas, caigas en tentación. Sí, es verdad. Nosotros todos los días luchamos contra nosotros mismos. Todos los días estamos llevando a la cruz nuestros deseos más bajos. Pero aún el día que hayas crucificado todo tu ser en la cruz del Calvario, y vuelvo y te repito, te creas firme, si ese día bajas la guardia diciendo: oh, qué bien, tal vez ese día vendrá un dardo de fuego del maligno externo, muy sutil, tan sutil como el caballo de Troya, pensando tú que es un premio, pero es el principio de tu derrota. ¿Qué es el día malo? ¿A qué llama el apóstol Pablo el día malo? Ese día cuando estas huestes espirituales se centran en especial en tratar de impulsarnos al pecado de este sistema fallido. Otra vez. Y es allí en especial que debemos encontrarnos preparados
para que al pasar esta influencia podamos hallarnos firmes en el propósito de nuestra santificación. El verso 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántas lágrimas no han derramado muchos cristianos por no haber estado preparados para aquel día donde la tentación que estas huestes espirituales ofrecieron se hicieron más palpables? Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la persona que edifica su casa sobre la roca es que su confianza está puesta en Jesús, no en él. En Jesús, no en él. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca. Yo les pregunto, el que tiene su vida fundamentada en la roca, ¿eso nos asegura que no vendrán tormentas? ¿Eso nos asegurará que no vendrán lluvias? ¿Que no vendrán tempestades? No, todo lo contrario. Nos dice que cuando vengan nos mantendremos firmes. Es que por allá hay un poco de gente que está predicando un evangelio rosa que dice que si tú crees en Jesús no vendrán lluvias, no vendrán inundaciones y no vendrán tormentas. Eso es falso. Vendrán. La diferencia es que te mantendrás firme. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquellos creyentes que ponen toda su confianza en que ellos están haciendo su parte. Miren, así hagamos todo lo que nos compete a nosotros. Siempre allá afuera habrá un enemigo que te querrá hacer zancadilla. Nadie me puede hacer daño porque yo ya hice mi parte. No, el creyente debe refugiarse en ¿quién? En Cristo. El día malo llegará, y llegará en la forma en que menos tú y yo no lo esperamos. El diablo no se presenta de cachos y cole con su tridente. La palabra dice que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás se puede vestir como una muy buena propuesta económica. Satanás se puede vestir como un viaje a otro lugar. Satanás se puede vestir de la forma más inocente. Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo sea entregado, que muera en la cruz y al tercer día resucite. Y Pedro se levanta y le dice: ten compasión de ti mismo, que esto no te acontezca. ¿Qué vemos allí? Humanamente vemos a una persona que está muy preocupada por su líder, por su jefe, que no quiere que lo lastimen. Muy inocente, ¿cierto? Pero ¿cuál es la respuesta que le da Jesús a Pedro? Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y uno dice: pero el Señor exageró. Si Pedro solo estaba buscando el bienestar de Jesús. Supuestamente era algo muy inocente, era un deseo muy loable, muy lindo. Pero ¿qué venía detrás de ese consejo de Pedro? No cumplir la voluntad de Dios. A veces te vendrán a ti oportunidades, te vendrán situaciones que parecen de lo más sanas posibles, pero que detrás de ellas está que tú no hagas la voluntad de Dios. Y como tú y yo andamos tan fijados en hacerlo y que es mi responsabilidad y estamos perdiendo de vista que hay un enemigo, podremos caer y nos damos cuenta. Ni siquiera Jesús cayó en ese error. Jesús está en el desierto haciendo la voluntad del Señor, está ayunando y allá le llegó Satanás a tentarlo. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese ataque del día malo son cosas tan pequeñas las que pueden presentarse, pero si les damos cabida, si no estamos fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios, entrarán y traerán deshonra al nombre de Cristo, traerán dolor y tragedia a tu vida. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal que Satanás, utilizando un compañero o una compañera de trabajo, te empieza a sentir cosas que antes no sentías? Dar espacios a un coqueteo con una compañera o con un compañero. Una pequeña aceptación a la falsedad en la integridad de nuestras labores. A engañar. A llegar de pronto más tarde. De pronto a tomar lo que no nos pertenece. Cosas muy pequeñas. Una pequeña tentación, por ejemplo, a disponer del día del Señor para cosas personales.
como una invitación de alguien que no veíamos hace tiempo y que derivó en un alejamiento progresivo a la iglesia. Alguien me decía: pastor, ¿es grave no ir a la iglesia los domingos? Miren, no ir a la iglesia los domingos es tan grave que pertenece a la ley moral de Dios. Dentro de la ley moral, que son los 10 mandamientos, uno de esos mandamientos, que es el cuarto mandamiento, dice: guarda el día del Señor. Y podemos hacer algo muy sutil. Y eso no se lo estoy diciendo a alguien en particular, porque nuestra naturaleza pecaminosa es tan baja, estamos tan graves en nuestra naturaleza pecaminosa, que alguien puede escuchar eso y dice: al pastor lo está diciendo por mí, porque es que yo no he ido tales días y lo está diciendo por mí. No, el mundo no gira en torno a ti. Lo digo porque puede ser una tentación muy sutil, y que de hecho, no solo uno, sino varios aquí hemos caído, que yo también me cuento. Algo tan sutil que ni siquiera te diste cuenta cuando entró, pero que cuando entra empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y como no te has dado cuenta, tampoco te das cuenta de la nueva proporción y tamaño que está tomando. Es como el sapo que tú pones en una olla con agua fría, lo pones allí y empiezas a calentar el agua. Se empieza a calentar el agua, y el sapo no se da cuenta que el agua se está calentando hasta que el sapo se muere. Y nunca se dio cuenta lo caliente que estaba el agua, porque era su temperatura ambiente. ¿Me están comprendiendo? Ese es el ataque de Satanás. Es algo tan imperceptible, es algo que entra y tú ni te das cuenta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo has estado fijándote en ti. Pero si tú estás poniendo los ojos todo el tiempo en el Señor, el azufre, así huela rosas, tú lo detectarás como azufre, porque no será tu percepción, sino la de Dios. Son solo ejemplos de lo sutiles pero poderosas que son las tentaciones que el enemigo y las huestes de la maldad pueden mandar a los creyentes. La guerra espiritual es la guerra por tu ser, por tu integridad, por tu madurez en Cristo. Y acá tenemos que hablar del adversario. El apóstol Pedro, que vivió la derrota al confiar en sí mismo, después le escribe lo siguiente a la iglesia. Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nunca se le olvidó que no solo dependía de él, sino que había un enemigo que quería hacerlo ¿qué? Caer. Aprópiate de todo lo que Dios te ha dado para poder afrontar la guerra. Esto es a grosso modo lo que el apóstol Pablo está exhortando, y nos está haciendo, palabras más, palabras menos, nos está haciendo un llamado a la batalla. Y nos dice: colóquense toda la armadura, el casco, la coraza, la correa, átense bien el calzado, pónganse el escudo, tengan lista el arma. Sin duda el apóstol Pablo muestra la seriedad de la guerra y de lo que enfrentamos. El problema al día de hoy en torno al camino de la santidad es que caemos en el terrible error de no tener en cuenta la guerra que el cristiano libra contra estas huestes espirituales. Martin Lloyd-Jones hace una denuncia y dice: no recordar este hecho básico es cortejar con la derrota y el desastre. El gran problema con el mundo de hoy y con la iglesia, por desgracia, es que sabemos tan poco sobre el diablo y los principados y potestades, muchas veces enseñadas acerca de la santidad y la santificación, que cuando enseñamos de la santificación y de la santidad, ni siquiera mencionamos al diablo y estos poderes en absoluto. El problema se considera únicamente como algo confinado a nosotros mismos. De ahí la insuficiencia total de muchas soluciones a lo propuesto. Quiero finalizar señalando algo hoy. Esta sección de la epístola a los Efesios enseña lo siguiente: la vida cristiana es una guerra, es una lucha. El cristiano vive en territorio enemigo, en su peregrinaje debe estar en constante batalla. Por eso
todo mensaje que presenta la vida cristiana como un camino de rosas, un camino fácil, mensajes como ven a Cristo y para de sufrir, o ven a Cristo y dile adiós a tus problemas, o es posible ser feliz, son en realidad un mensaje no bíblico, una herejía. Esa no es la imagen que el apóstol Pablo quiere que enfrentemos y que estamos reflejando en esa sección de la epístola. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que estamos en guerra. Esta es una guerra que todo cristiano debe luchar. Tú la debes luchar, yo la debo luchar. Peligrosamente creo que se ha confundido el énfasis escritural en torno a la salvación, que es plenamente que le corresponde a Dios. Hemos confundido eso. La salvación sí le corresponde plenamente y únicamente a Dios, pero el proceso de santificación nos corresponde una parte a nosotros y otra parte a Dios. Algo que sin duda enseña este pasaje es que la iglesia cristiana no es una clínica para sanar corazones heridos, sino un cuartel de guerra que equipa soldados para la batalla. Algo que se ha vuelto popular en la iglesia moderna es algo llamado la sanidad interior. Y miren, yo les digo una cosa, yo he leído la Biblia varias veces y yo no he visto en la Biblia, ahora que la veo de una manera cristocéntrica, no veo algo como la sanidad interior. No veo como una clínica corazón. En el día de hoy es muy común escuchar enseñanzas que dicen: has sido herido en el pasado, ven a Cristo. Él tiene una palabra de refrigerio para ti. Sana la herida, Él te dará sanidad espiritual. La iglesia del Señor y su camino en santidad no es una clínica que sana heridas del alma. Es un cuartel de lucha permanente en el nombre de Cristo. En estas palabras del apóstol Pablo, en esta sección de la carta a los Efesios, no hay nada sentimental. Es más, estoy de acuerdo con muchos predicadores en el hecho de que si la enseñanza acerca de la santidad y la santificación es sentimental, no sería bíblica. El camino de santidad no se desarrolla en la tranquilidad de un devocional diario que motive nuestras vidas al triunfo. El camino de la santidad es un esfuerzo en la batalla contra el enemigo, un enemigo poderoso y astuto. Las palabras del apóstol Pablo no recrean un ambiente de quietud y paz, sino un ambiente de guerra y de conflicto. Por eso la palabra de Dios dice: el reino de los cielos sufre violencia y por la violencia es arrebatado. No está hablando de que nosotros seamos violentos. El pasaje está hablando que el mundo entero se levantará en contra de nosotros, porque el mundo le pertenece a Satanás, para que nosotros perdamos nuestra consagración. Y solo aquellos que venzan la violencia del mundo, estando fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ganarán esta batalla. Amén. Y finalmente, el camino de santidad está muy lejos del facilismo. Es un camino de sudor, de esfuerzo. Es común escuchar al día de hoy: salgan al frente quienes quieren renunciar a su corazón con rencor. Es muy fácil al día de hoy decir: voy a poner las manos sobre ti para que salga fuera ese espíritu malo. Las palabras del apóstol Pablo indican una acción continua. Mientras vivimos en nuestra fe, batallaremos. La gente al día de hoy viene a la iglesia porque quiere todo fácil. Quiero que me libere, ya, sale fuera. Salió fuera el adulterio, salió fuera el espíritu de drogadicción, salió fuera el espíritu de falta de perdón, salió fuera. Y la gente quiere salir y que inmediatamente suceda. Pero díganme, ¿ustedes acaso el día de hoy no siguen batallando en decirle no a algo que fue su debilidad en el mundo? ¿Y esa batalla no es todos los días? Pues esa es la verdad del cristianismo. La verdad del cristianismo es que todos los días, como dice Pablo decía, todos los días mueren. No hay tal cosa como algo tan fácil. El diablo y su maldad pelearán hasta el fin de nuestros días contra nosotros. Pelearán contra nosotros hasta en nuestro lecho de muerte. Hasta en el lecho de muerte vendrá tal vez un pensamiento de duda: ¿será que el Señor sí me perdonó? Y tú tendrás que ahí tener muy bien puesto el escudo de la fe y poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Porque algo sí tiene el diablo. Yo creo que el diablo es testigo de Jehová. No se rinde, siempre está ahí golpeando, siempre ahí está vendiéndote el discursito. ¿Ya tiene la atalaya? Pongámonos toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha es contra entidades espirituales poderosas. Y la única manera de contrarrestarlas es revistiéndonos de Dios. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias por tu palabra.